Amén. Dios les bendiga. Saludo a los que no he saludado, no alcancé a saludar al inicio del servicio. Y creo que Dios nos manda, nos enseña, nos guía. Hay algo permanente de Dios y hay algo permanente en el ser humano. Dios siempre está dispuesto a enseñarnos y nosotros siempre debemos estar dispuestos a aprender. Amén. Amén. Saludo a nuestro pastor Jorge Rodríguez que nos acompaña. Cierto, Dios bendiga al pastor Jorge. Es una bendición tenernos en medio de nosotros. Amén. Hacia cada uno de los que están en este lugar. Ustedes se van a reír de lo que les voy a comentar, pero yo pienso que un hombre de Dios, una mujer de Dios, tiene que vivir en un constante escuchar y atender de lo que el Espíritu Santo quiere hablar. Amén, gracias. Dios te bendiga. ¿Y por qué les digo esto? Porque mientras yo adoraba ahí, no me acordaba si yo había saludado a Esteban o no lo había saludado. Y antes de subir acá, el Espíritu Santo me habla y yo dije, Señor, yo prefiero saludarlo, porque yo no quiero que nada sea impedimento para que yo pueda exponer tu palabra. Ustedes dirán, es una tontería. Pero no es una tontería, hermanos. Usted no puede tener nada que le haga un impedimento a lo que Dios quiere hacer en su vida. Nada. Por grande o pequeño que usted lo vea, cuando usted está escuchando la voz de Dios, usted tiene que estar atento a lo que Dios le dice. Amén. Y yo creo que una de las grandes interrogantes como cristiano debiese ser, ¿qué es lo que Dios espera de mí? Usted como cristiano, usted como hijo o hija de Dios, debe preguntarse esto constantemente. ¿Qué espera Dios de mí? Así nace esta palabra. ¿Qué espera Dios de usted? ¿O qué espera Dios de mí? Saben que Dios espera a ellos y no palabras. Eso es lo primero que Dios trajo a mi corazón. Dios espera que tengamos más actos y menos intenciones. ¿Ya? Dicen los estudiosos que por eso el primer libro después de la muerte del Señor Jesucristo y resurrección se llama Los Hechos de los Apóstoles. Si no, se llamaría Las Intenciones de los Apóstoles. Amén. O sea, Dios nos llama a ser ellos. ¿Y por qué les digo esto? Porque el infierno está lleno de gente con buenas intenciones, pero sin ellos. Y el Señor nos habla a través de su palabra de esto. Ahí en el libro de Mateo hay una parábola que aclara un poco la película, porque a veces como que tenemos la película media borrosa y no entendemos, ¿cierto? Pero Dios nos habla de esto. Mateo 21, verso 28 en adelante. Nos ponemos de pie en reverencia a su palabra. Mientras encuentran la palabra, mientras la buscan, ¿cierto? Ahí a los que están en las redes sociales los invitamos a nuestra iglesia. Les decimos que hay una parte que ellos se pierden, que es cuando ministramos. Es una parte que no tiene comparación. Cuando el Espíritu Santo, ¿cierto?, cumple lo que habla a través de su palabra. Así que si estás enfermo, si estás en necesidad, si estás buscando algo más, te invitamos. Ven a recibir lo que Dios tiene para ti. Mateo 21, verso 28 en adelante, dice así: en el nombre del Señor Jesucristo, parábola de los dos hijos. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él le dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Amén. Inclinamos el rostro. Padre, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es vida, Dios. Y como has dicho sobre mi vida, yo la predico desde este altar, Señor, guiado por tu Espíritu Santo. Mientras predico tu palabra, Padre, tú haces milagros y sanidades como prometiste un día sobre mi vida. Mientras hablo tu palabra, Señor, puertas, Señor, se abren para bendecir y puertas se cierran para quitar maldición, Señor. En esta hora, Padre, para gloria de tu nombre, redarguye en lo más profundo de nuestros corazones, sana, restaura. Confronta, Padre, hace la herida, Espíritu Santo, pero también sánala para gloria de tu nombre. Declaro, Señor, lo que dijiste hace tanto tiempo sobre mi vida, Dios, y sigo viendo cumplido. Mientras predique tu palabra, así no habrá uno, Señor, en una calle, o haya miles, Señor, escuchándola. Tú harás milagros, tú mostrarás tu poder y tu gloria.
porque sigues siendo el mismo Dios. Gracias, 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 Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome su asiento. Aquí nos encontramos, ¿cierto?, con el Señor Jesús. Y habían tres tipos de personas aquí. Estaban sus adversarios, que siempre estaban ahí, porque cuando usted predique la palabra del Señor siempre va a tener adversarios. Si usted tiene pura gente a favor, no está predicando bien. Estaban los adversarios, estaban los seguidores y estaban los discípulos. Amén. Amén. Porque una cosa es ser un seguidor y otra cosa es ser un discípulo. Un seguidor, hermanos míos, alguien que se cambia de bando cuando escucha algo nuevo. Un discípulo siempre se va a quedar para aprender. Y estaban estos tres tipos de personas, ¿cierto?, escuchando al Señor, y Él les cuenta una parábola. Dijimos que una parábola, ¿cierto?, es una historia de la vida real que el Señor la toma para llevarla a un mensaje espiritual. Y esta parábola es como una de las más claras que el Señor le enseña a quienes lo seguían. La parábola de la viña, ¿cierto?, yo pienso que es una parábola súper clara porque el Señor dice que hay dos tipos de hijos nomás. El primero que dice no quiero ir, y al darse cuenta que está en desobediencia, va. Y el segundo, que es ese rápido en responder y dice voy, que muchas veces es movido por una emoción, o quizás por una recompensa, por una sanidad, pero esto se termina y deja de ir o simplemente no va. Ahora debemos entender esto. El llamado de Dios, o cuando Dios enseña esta parábola, no es opcional. Usted no tiene la opción de decidir. Esto es un mandato del Señor. El padre, cuando habla con el hijo, ¿cierto?, no le pregunta si quiere ir a su viña. Le dice, hoy quiero que vayas a trabajar a la viña. Lo que le da es un mandato. Y el que no va está en desobediencia. Así o más claro. El que no va está en desobediencia. ¿Por qué el Señor les enseña esta parábola? Porque en Israel, en el antiguo Israel, había una costumbre. La costumbre era la siguiente: los padres eran responsables de los hijos hombres hasta que ellos podían mantenerse por sí solos. Una vez que el hijo podía mantenerse por sí solo, una vez que el hijo podía trabajar, el hijo tenía la obligación de ir a trabajar a la viña del padre, hasta devolverle todo lo que él había gastado en mantenerlo, en protegerlo, en cuidarlo. Y por eso el Señor toma esta parábola y habla sobre la viña y sobre la obligación del hijo de devolverle al padre parte de lo que él había invertido en él. O sea, el Señor toma esta parábola para decirle al ser humano: tú tienes una obligación de servirme. No es opcional. Para un hijo de Dios no es opcional trabajar en la obra de Dios. Es una obligación. Amén. Está pura gente obediente en este lugar. Gloria a Dios. Qué iglesia más espectacular. ¿Quién será su pastor? Ahora, es fácil juzgar a este hijo desde nuestra mirada, pero debemos comenzar a analizarlos. Se va a atragantar con ese chocolate. Nos vamos a comenzar a analizar, porque cuando nos comenzamos a analizar a la luz de la palabra, empezamos a ver que no somos tan obedientes. Y debemos preguntarnos cómo respondemos cuando Dios nos pide algo. Y usted quizás diga: pero Dios no me ha pedido nada. Pero cada vez que se lee esa palabra, Dios le está pidiendo algo. Dios le está demandando algo. Cada vez que este siervo habla desde este lugar guiado por la palabra, Dios le está hablando a su corazón. Que usted no lo quiere entender es otra cosa. Entonces vamos a analizar un poco de los llamados de Dios. Cuando Dios le dice a través de su pastor, a través de la palabra, venga a la iglesia, ¿cuál es su reacción?
Hechos 10:25 dice lo siguiente: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. ¿Es un mandato o no es un mandato congregarse? ¿Está en obediencia o está en desobediencia? Y ya, por eso les digo, empiece a preguntarse, porque cada vez que yo escribía esta palabra, como que me iba achicando, que eso ahora de las 2:30 más o menos de la mañana, como que ya no me quedaba silla para hundirme. Cuando Dios le dice, lee tu Biblia, escudriña la Escritura, ¿cuál es tu respuesta? ¿Eres como el primer hijo que dice, no lo voy a hacer, y después lo hace? ¿O eres como el segundo hijo que dice, sí, pastor, voy a estudiar mi Biblia, este año me pongo las pilas, este año empiezo, pastor, este año sí me voy a poner en la línea, este año voy a estar en obediencia, pastor, porque entiendo que Dios me está hablando a través de usted por la palabra, pero no lo hago? Juan 5:39, mandato del Señor, acuérdense, todo esto, este mensaje se los voy a enviar al grupo de la iglesia para que lo guarden y lo lean. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. ¿Cómo respondemos cuando Dios nos dice, escudriña las Escrituras, estudia mi palabra, profundiza en ella? ¿Cuál hijo somos? Cuando Dios te dijo que debes orar en todo tiempo, aunque tengas ganas, aunque no tengas ganas, aunque tengas ánimo, aunque estés cansado, aunque hayas tenido un mal día, aunque estés enfermo, pero el mandato del Señor es orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18. Y esta palabra, ¿saben qué? Por eso les digo, es una palabra que confronta, y no es raro, pero es la realidad, porque de repente dejamos de orar porque nos enojamos con Dios. Y sabe que yo de repente me da entre risa y tristeza cuando la gente dice, es que me enojé con Dios. Yo digo, y este entenderá que Dios le da lo mismo si él se enoja. Pero es que es verdad, pues, hermano. Y me enojé con Dios y no fui más a la iglesia. ¿Y usted cree que Dios se preocupa de eso? Hay 7,000, dijo el Señor, que no han doblado sus rodillas. Hay 7,000 que quieren hacer lo que tú no quieres hacer. Hay 7,000 que quieren clamar cuando tú no quieres clamar. Hay 7,000 que quieren poner el nombre en alto del Señor cuando tú no lo quieres hacer. Entonces, ¿estará preocupado el Señor si tú dejas de orar? Primera de Tesalonicenses, está siempre gozoso. Mire, es un mandato, hermano. Es un mandato. Esté siempre gozoso. Y usted dice, ¿cómo voy a estar gozoso si me ha pasado de todo? Pero cuando usted esté en obediencia, usted tiene que estar gozoso, porque lo que usted hoy día ve malo es el plan perfecto que Dios tiene para usted, y es bueno, tiene un buen fin, tiene algo tremendo de Dios. Estar siempre gozoso, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mire, dice, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para un hijo, para una hija obediente. Y yo sé que cuesta cuando el momento es difícil, cuando te sientes solo, cuando te pasan tantas cosas, cuesta estar gozoso. Pero ¿sabe qué? Después de pasar la primera prueba, después del primer desierto, el resto es pan comido, hermano. Usted sabe que un fin es el mejor, sabe que Dios tiene algo mejor. ¿Qué hijo eres cuando Dios te manda a compartir su palabra? ¿Cuál fue tu respuesta? Sí, Señor, voy a ir. Hay algunos que nunca he visto. Sí, Señor, voy a ir. O dijiste, no, Señor, no voy. Y después entendiste que le debías hasta la vida. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, si usted no aprende, usted no enseña, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28. Cuando el Señor nos manda a ser discípulos. Pero para enseñar, usted primero tiene que dejarse enseñar.
¿Qué hijo eres cuando escuchaste? Esta me gustó mucho. ¿Qué hijo eres cuando escuchaste que debías obedecer a tu pastor? ¿Cuál fue tu respuesta? Sí, Señor, yo voy a ser obediente, Señor, a mi pastor. O dijiste, no, Señor, y después te diste cuenta de que Dios lo había dejado ahí para guiarte. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Qué tremendo, ¿cierto? Cuando Dios nos habla a través de su palabra, y nosotros cuando leemos la parábola, si la han leído más de una vez, ustedes dicen, ¿cómo ese hijo no quiso ir? ¿Cómo no quiso hacer caso? Qué desobediente. Dijera la PIN, qué desobediente papá, qué desobediente tú, me dice. Cuando yo no hago lo que ella quiere. Así somos nosotros a veces con Dios, pues somos desobedientes. Hemos escuchado la palabra y como que se nos quiere quedar la parte buena nomás. Cuando escuchaste de parte de Dios que tenías que dejar ese pecado, ¿cuál fue tu respuesta? Sí, Señor, lo voy a hacer, y no lo hiciste. O dijiste, no, Señor, como el primer hijo, y después te diste cuenta que te estaba dañando el alma, que te estaba dañando la vida, que te iba a llevar solamente a la destrucción. Y te diste cuenta que Dios no lo dijo para lastimarte el corazón, que lo único que Dios quería hacer era mostrarte su amor. Y por eso te estaba diciendo, apártate del pecado. Hebreos 12:1, puesto los ojos en Jesús, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Qué tremendo, hermanos. Yo digo que hermosa es la palabra de Dios, porque mientras más la leo y entiendo que Dios dejó esto para mí, yo más me enamoro de Dios. Y digo a veces, ¿cómo fui tan bruto? Porque no lo puedo decir de otra forma, que Dios me habló tantas veces y yo fui tan porfiado. Y muchas de las consecuencias que hoy vivo son por mi desobediencia. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque como padre espiritual yo no quiero que ustedes vivan lo mismo que yo viví, ni caminen lo que yo caminé. No para que no tengan la experiencia, sino para que no sufran. Porque eso es lo que hace el Señor. A través de su palabra nos advierte. Por eso la Biblia dice que Él habla antes de tiempo. El antes de tiempo nos está diciendo, esto está bien, esto está mal. ¿Cuál fue tu reacción cuando el Señor te dijo que tenías que dar para la obra? Sí, Señor, lo voy a hacer. O no, Señor, no lo voy a hacer. Pero después que te diste cuenta que Él es quien pone pan sobre tu mesa, que Él es quien te guarda, que el trabajo que tienes viene de Dios, que tus dones y talentos vienen del Señor, que no son tus capacidades, que es Dios. Segunda de Corintios 8:12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Está hablando de nuestro dar a la obra del Señor con buena voluntad, y que es parte de un mandato de Dios. ¿Cuál fue tu respuesta, hermano mío, cuando Dios te dijo que tenías que estar bajo sujeción? Y esto sí que nos cuesta. ¿Qué le dijiste a Dios? Dame un pastor, dame una iglesia, Señor. Dame hermanos, Señor. Dame diáconos. Señor, necesito ser guiado. A lo mejor le dijiste al Señor, sí, Señor, y Dios te puso un pastor tosco como yo,
Quizás no con un corazón tan blando como algunos, pero que sí siempre te dice la verdad. Porque el día de mañana, hermanos míos, yo voy a tener que dar cuenta por esta iglesia. Y cuando yo tenga que presentarme delante del Señor, así como ustedes tienen que presentarse un día delante del Señor, yo voy a tener que decirle al Señor: yo dije lo que tú me dijiste, o yo me quedé callado, para no caer mal, para que los hermanos no se sintieran mal. Pero hermano, yo siempre he dicho, yo prefiero que te duele un poco aquí, a que te duele eternamente. Y que tú en el infierno después me maldigas y digas: por culpa de ese pastor que nunca me predicó la verdad, yo estoy aquí. Por culpa de ese pastor que nunca se hizo responsable de lo que Dios puso en su corazón, yo estoy aquí. Si yo te predico con dureza la palabra, es porque la palabra es así. Y es porque Dios tiene que cambiar nuestro corazón. Dios tiene que cambiar nuestras intenciones. Dios quiere que nosotros seamos ese hijo diferente. Ese que dice: sí voy, Señor, y sí va. Ese que dice: sí, Señor, yo voy a estar, y sí está. Ese hijo está esperando a Dios. Ese hijo que confía en lo que escucha y por eso obedece. La Biblia habla de un David con un corazón conforme a Dios. ¿Saben por qué? Porque David había escuchado de las grandezas de Dios. Y cuando un hombre o una mujer escucha de la grandeza de Dios, no tiene temor a lo que viene. Cuando un hombre y una mujer están en obediencia a Dios, no tiene temor a nada que se levante. ¿Ustedes creen que a mí no me han dicho: no te da miedo ir a Colombia, a 2 kilómetros de la guerrilla, donde tienes que predicar en una plaza con gente armada alrededor para que puedas hablar de Dios? Pero yo sé que una palabra puede cambiar una vida. Una palabra puede cambiar un destino. Una palabra del Señor con autoridad puede hacer algo diferente en una vida, y por eso no tengo temor. Cuando Dios te dijo que tenías que estar bajo sujeción, ¿qué le dijiste a Dios? Sí, Señor, voy a hacer caso. Y no hiciste. O le dijiste a Dios: no, Señor, no me gusta ese pastor, es duro con la palabra. Como dice la hermana Jocelyn, siempre que me habla con el hacha. Pero es la realidad, hermanos. Hay 2 tipos de personas: las que entienden lo que Dios está hablando, porque entienden que en su corazón todo proviene de Dios. Y saben que es común ver gente comprometerse en el altar con Dios. Decir: sí, Señor, yo me voy a sujetar. Sí, Señor, yo voy a hacer esto. Sí, Señor, porque tú eres mi Señor, yo te voy a servir. Y lo he visto tantas veces en estos 11, 12 años, lo he visto tantas veces venir gente corriendo al altar: sáname, Señor, yo voy a ser ese hijo obediente. Sáname, Señor, restáurame, Señor, yo voy a servirte. Auxíliame, Señor, yo voy a estar ahí cuando me necesites. Pero luego se olvidan de Dios. Es como que la emoción lo hace hablar y después se olvidan de lo que le dijeron a Dios. Por eso yo le dije: Dios bendice hechos, no intenciones. Yo tenía ganas de ir, Dios, pero no pude. Yo tenía la intención, pero algo pasó. Yo quería hacer algo más y nos quedamos en la intención. Y las palabras se las lleva el viento. Por eso Dios dice lo siguiente en su palabra en Eclesiastés 5. Mire lo que escribe Salomón, el hombre más sabio bajo la tierra. El hombre que tenía una sabiduría espectacular o sobrenatural de parte de Dios. Escribe lo siguiente, mire el título de Eclesiastés 5, la insensatez de hacer votos a la ligera. Cuando fueres a la casa del Señor, mire lo que dice Salomón. Salomón no dice: no lo hagas en tu casa, ahí en la calle. Dice: cuando tú vienes a la casa del Señor. Por eso yo siempre hablo de congregarse. Cuando tú vienes a la casa del Señor, dice Salomón. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie de acercarte. Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios,
porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Sabes lo que está diciendo Salomón? Dios es Dios y tú eres un vil mortal. Por eso Salomón hace una separación y dice: Dios está en los cielos. El cielo es el estrado de sus pies, es Dios. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Cuando Dios hace promesa, escucha, iglesia, escucha bien esto. Cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque ¿qué harás? Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Por eso no se apresure cuando venga al altar. No le diga a Dios: yo voy a hacer tal cosa, si no está dispuesto a hacerlo. No le diga a Dios: tú eres mi Señor. Mire lo que le estoy diciendo. Si usted no se comporta como un siervo, no le diga a Dios: tú eres mi Señor, porque está hablando como un insensato. Un siervo entiende quién es su Señor. Lo dice en Isaías: el buey y el asno entienden quién es su amo, pero mi pueblo, dice el Señor, es un ignorante, no entiende quién soy yo. Entienda, Dios es Dios. Está sobre todas las cosas, todo lo tiene bajo control. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Usted no le llega ni siquiera a la planta de los pies. Él es santo y 3 veces santo, dice su palabra. Ese es Dios. Cuando usted invoca el nombre de Dios, usted está invocando la santidad misma. Ese es Dios. Ese es el Dios que adoramos en este lugar. Ese Dios que extiende su mano y sana a quien quiere. ¿Y quién le va a decir no lo hagas? Él bendice a quien quiere y Él levanta a quien quiere, porque Él es Dios. Ese es el Dios que servimos. No lo vea pequeño, no lo vea como su amigo. No, es Dios, es grande, es santo. La Biblia dice que ante su presencia la tierra tiembla. Y usted y yo somos tierra, y su presencia está aquí. Ese es Dios. Ese es Dios. No haga nada que lo comprometa con Dios si no le va a cumplir a Dios. Y haga lo que Dios le mandó a hacer. ¿Se imagina usted, hermano? Yo pensaba anoche, como le digo, me acosté súper tarde, súper tarde. Yo creo que si fue a las 3 de la mañana era poco. Me pongo a dar vueltas en la palabra y pensaba yo: ¿cuánta gente hay en el infierno, hermano? ¿Cuánta gente hay en el infierno que un día dijo: yo voy a hacerlo, Señor, y no fue? ¿Cuánta gente hay en el infierno, hermano, deseando una oportunidad como la que usted tiene hoy día? De enmendar el rumbo, de hacer un cambio. ¿Cuánta gente habrá diciendo ahí en el infierno: yo nunca quise escuchar la palabra de verdad? Me molesté, me di vuelta, me fui. Por eso el Señor dice: hay 2 tipos de cristianos nomás. Hay 2 tipos de seguidores. El que va y el que no va. El que se compromete y el que no se compromete. El padre le da una orden a este hijo y le dice: ve a trabajar. Ve. Se da cuenta que Dios, cuando Dios habla con autoridad. Y a mí me gusta Dios, porque Dios no es democrático, hermano. Dios no anda ahí, levante la manito si quiere ir. No, Dios no es democrático. Dios dice: con este y listo. Y tienes que hacer lo que yo digo, porque yo soy Dios. Dios dice, y Él manda a su hijo. No le importa, Dios no le pregunta cómo estás. No le pregunta si le falta algo. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene el control. Y eso es lo que olvidamos. Ahí donde nos volvemos mensos. Nos olvidamos que quien nos está mandando tiene el poder y tiene el control. Nos olvidamos que quien nos envía abre puertas y cierra puertas. Nos olvidamos que quien nos envía es el dueño del oro y la plata. Nos olvidamos de eso. Y decimos: Dios, cuando me sienta bien voy a ir.
Se imagina, hermanos, mire, yo hace 2 o 3 días que ando con un dolor intenso en mi cabeza. Me toma todo este lado. Se imagina que yo le dijera a Dios, ¿sabes qué? Mañana no voy a predicar, hoy día no me voy a quedar a hacer la predica. Porque me siento muy mal, Dios. ¿Sabes lo que haría Dios? Si tú no quieres, yo voy a buscar a otro. Porque tu condición no puede condicionar a Dios y lo que Dios quiere hacer. Por eso Él le dice al hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y este no es un llamado para futuro, es un llamado para hoy. El Señor le dice, ve hoy. No le dice, ve mañana, ve cuando te sientas bien, ve cuando creas que estás preparado. Le dice, ve hoy, hoy es el tiempo. Lo otro le dice muy claramente, le dice, ve hoy a trabajar a mi viña. No le dice donde tú quieras trabajar, lo que tú quieras hacer o donde tú creas que eres útil. Tampoco le dice qué va a hacer dentro de la viña. Le dice, ve y disponte para trabajar en la viña. Hoy Dios nos está llamando a hechos y no a palabras, a hacer lo que debemos hacer. Y me gusta Dios, hermano, porque Dios siempre nos llama a dejarnos, y a mí que me gusta dejarme, yo sufro de eso, hermano. Me gusta Dios porque Dios no es como nosotros. En mi trabajo yo me dedico a planificar, y esta es la paradoja de la vida. Porque yo en mi trabajo tengo que planificar meses, años, todo lo que va a pasar dentro de la industria. Yo todo lo planifico. Entre comillas, soy ordenado para eso. Pero con Dios yo no puedo planificar mucho. Porque Dios me lleva a hacer todo lo contrario. Yo oro y le digo a Dios, mira, esto tengo en mi corazón, y Dios me trae una respuesta, y eso fue todo. De ahí para adelante todo queda en las manos de Dios. Y yo voy viendo cómo Dios se va moviendo, cómo abre puertas, cómo hace contacto, cómo Dios hace todo. Los stickers. Gracias. Dios es Dios que nos llama a dejarnos, hermano. Así que no tenga miedo y écheme la culpa a mí si quiere dejarse hoy día con Dios. Écheme la culpa a mí, dígale a Dios, yo lo escuché y Él dijo que me alejara. ¿Saben qué? La Biblia dice lo siguiente. Dice que el pueblo de Israel ya iba camino a la tierra prometida. Josué estaba al mando y ellos estaban frente al Jordán. Ellos solamente habían escuchado la historia de que el mar se había abierto para su pueblo, así como usted ha escuchado tantas historias de Dios. A diferencia de la mayoría, aquí tiene un testimonio, Dios les respondió algo. Pero este pueblo era un pueblo que había escuchado una historia. Dios es capaz de abrir los mares. Dios es capaz de abrir los mares. Dios es Dios de cosas imposibles. Y ellos estaban frente al río Jordán y tenían que cruzarlo, y estaban los sacerdotes con el arca en sus manos. Entonces Dios le dice algo a los sacerdotes: no más palabras, no más oraciones, metan sus pies en el agua, y cuando ustedes lo hagan yo voy a abrir el Jordán. Y un pueblo que nunca había visto un río abierto, un mar abierto, un pueblo que había escuchado solamente, ¿saben qué hizo? Caminó en fe. Caminó en fe. Es ese pueblo que obedece. El pueblo que obedece es un pueblo que camina en fe. Es un pueblo que camina en fe, que se aferra a la palabra, que le cree a Dios. Que le cree a Dios. Que aunque no tengas nada en las manos, por fe tus manos están llenas en esta hora. Que aunque no tengas conocimiento, yo te lo digo hoy, por fe Dios te da conocimiento. Porque la Biblia dice que Él es todo sabiduría. Él es todo sabiduría. Yo conozco a ese Dios. Yo conozco a ese Dios que se arriesgan con los que se arriesgan. Yo conozco a ese Dios que valora un sí con una respuesta, con un hecho. Yo lo he visto. He visto a ese Dios moverse en medio de la iglesia. Lo he visto moverse en medio de su pueblo.
Hace 6 meses atrás lo escuchamos, un hombre pasó al altar aquí sin nunca haberlo visto, con una enfermedad terminal. Pero yo escuché cuando Dios me habló del corazón de ese hombre y Dios dijo, dile que va a ser sano. ¿Y qué cree que usted que hice yo? Dios va a sanarte, le dije. Fue lo único que le dije. No hice una tremenda oración. No le dije que venga el Espíritu Santo ni ángeles te abracen. No, Dios me dijo, dile que va a ser sano. Y yo le dije, Dios dice que te va a sanar. Eso es obediencia. Es creer en este Dios que te envía a trabajar a su viña, pero que va a estar contigo. Él es el dueño de la viña. Él se preocupa de su viña. Me acuerdo cuando en mis inicios comencé como evangelista. Una de las grandes cosas, hermanos míos, que me costó fue sujetarme. Y me costó sujetarme, por hermanos. Me costó porque yo quería conquistar el mundo solo. Y me acuerdo que mi pastor Rubén, que de repente ve las prédicas de ahí de la Betel, me decía, o me detuvo un día y me dijo, pastor Ale, no existen los llaneros solitarios. No existen los llaneros solitarios. Si tú no estás bajo autoridad, me dijo, tú no tienes autoridad. Mientras tú no tengas una cabeza, tú no tienes autoridad. ¿Y por qué les digo esto? Porque es común ver hoy día gente en las redes sociales hablar de Dios. Y no está malo hablar de Dios. No está malo compartir la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios tiene autoridad cuando nosotros tenemos autoridad. Si no, un vil mundano pesca allá afuera un teléfono y comparte una palabra y es lo mismo. Por eso es importante la sujeción. Yo he visto tanta gente fracasar, hermano, porque no tiene sujeción. Es lo que más he visto en la iglesia. Y es lo que más nos cuesta como seres humanos sujetarnos. Nos cuesta sujetarnos porque queremos que las cosas se hagan a nuestro modo, a nuestra manera. El primer hijo le dijo al Señor, no voy a ir. Pero cuando él se da cuenta en su corazón de que Dios, el dueño de la viña, el Señor de la viña, lo estaba mandando, y él se da cuenta que le debe todo, porque eso es lo que tiene que pensar, usted le debe todo a Dios. Todo lo que usted tiene, si usted hoy día está respirando, usted se lo debe a Dios. Usted no respira por respirar. La Biblia dice que el aliento de vida viene del Señor. Dice que el Espíritu que está en usted viene del Señor. Y el Espíritu, dice la Biblia, que está en el hombre, desea volver a Dios que le dio el Espíritu, dice su palabra. Todo lo que usted es, todo lo que usted tiene, usted se lo debe a Dios. Usted no se lo debe a su trabajo, no son su fuerza, no se lo dio su padre. Todo usted se lo debe a Dios, todo. Todo lo que tenemos es de Dios. Dios bendice hechos, hermanos míos, en intenciones. Y yo me acuerdo que yo no tenía la intención de sujetarme. Hasta que Dios me empezó a pegar y a pegar y a pegar con su palabra. Y yo dije, yo tengo que sujetarme. Me costó, hermano, me dolió el alma. Porque yo quería andar por la vida por las mías. Porque no me daban oportunidades. Porque era muy joven. Porque no sabía. Pero Dios tenía que formarme. Y hoy día lo que ustedes ven detrás de este altar es un hombre lleno de errores por no haberse sujetado a tiempo. Pero también el pastor que hoy día ustedes ven detrás de este altar es un pastor que decidió un día sujetarse. Es un pastor que un día decidió estudiar la palabra de Dios y entendió que si Dios bien es cierto, Dios te revela. Dios te revela lo que tú estudiaste, lo que tú metiste a tu corazón. Dios bendice ellos, hermano mío, en intenciones. La Biblia dice lo siguiente: cuando el Señor Jesús habla esta parábola, estaban los fariseos ahí
Y nosotros de repente, yo siempre digo, juzgamos tanto a los fariseos, pero el Señor Jesús dijo, si tu justicia no fuese mayor que los fariseos, no entrarás al reino de los cielos. Así que ya es para entrar a preocuparse. ¿Y saben cuál es el problema con los fariseos? El problema con los fariseos es el siguiente. Los fariseos solamente obedecían la parte de la palabra que les acomodaba. Eso obedecían ellos. Si bien es cierto, ellos cumplían toda la ley, pero había una parte que les incomodaba. ¿Y saben cuál era la parte que les incomodaba? Que el Señor Jesucristo le encontra en esta parábola. Es cuando Juan el Bautista viene predicando y dice: arrepentíos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Los fariseos no se sentían pecadores. Esa parte de la palabra les incomodaba. Y no es raro, porque nos incomoda sentirnos pecadores. Nos incomoda cuando la palabra nos pega en el corazón. Nos queremos ir de la iglesia, pero ese pastor, ¿qué se cree lo que me está diciendo? Que tengo que estar en obediencia, que tengo que sujetarme, que tengo que leer mi Biblia, que tengo que estudiar. Si llevo tantos años en el Evangelio, nos incomoda. La palabra de Dios nos incomoda, y gloria a Dios que le incomode la palabra de Dios, porque va a producir un cambio en su mente. Esto le pasó a los fariseos. Ellos no quisieron reconocer que eran pecadores, y aunque trataban de entender y de vivir toda la ley, lo más importante, no entendieron que ellos tenían que ser justificados. Ellos no entendieron que cuando el Señor envió a Juan con el bautismo del arrepentimiento, ellos dijeron: nosotros no necesitamos arrepentirnos. ¿Qué clase de hijo eres? ¿Qué clase de hija eres? La que dice: sí, yo escucho tu palabra, pero hasta ahí nomás, Señor. Lo que me acomoda nomás. Hasta ahí nomás te voy a servir. O eres la clase de hijo, de hija, que entiende la palabra y Dios dice: sí, me voy a esforzar, porque Dios me está llamando a algo diferente. Ellos tenían las intenciones de servirle a Dios, pero sus hechos decían otra cosa. Hoy, hermanos míos, hoy es el día de los hechos. Y este es el lado bueno de Jesús, porque Él no se demora. Él siempre nos sale al encuentro. Él no espera que sigamos pecando, que sigamos cayéndonos, que sigamos fracasando. No, yo creo que en esa parte yo tengo algo de Jesús. Cuando Jesús se apresura, cuando no quiere esperar. Y dice la palabra, cierto, ahí en el final de los evangelios, que Él estaba en una cruz con dos pecadores y un hombre santo en medio, y uno de aquellos a la derecha. Él le dice al Señor Jesucristo: yo entiendo que tú puedes perdonarme, yo entiendo que tú puedes hacer algo diferente conmigo. Y saben que ese día el Señor no se demora. Ese día el Señor le dice: hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Hoy Dios quiere hacer algo diferente. Hoy, por eso el Señor le dice al hijo de la viña: hoy necesito que vayas a trabajar. Hoy necesito que empieces a hacer algo diferente. Hoy, hermanos míos, hoy es tu oportunidad. No hay otra oportunidad. Tú no conoces el día de mañana. Tú no sabes qué va a pasar el día de mañana. El infierno está lleno de gente que esperó el día de mañana y nunca llegó el día de mañana. Por eso hoy es el día donde tienes que cambiar. Hoy es el día donde tu actitud hacia el Señor, hacia su palabra, debe cambiar. Hoy es el día donde debes entender quién es Dios. Por eso el Señor dice: hoy ve a trabajar en mi viña. Ya no hay tiempo, hermanos míos. Ya no hay tiempo para pensar si quiero o no quiero, si voy a estar o no voy a estar. Yo siempre digo: Dios nos habla antes de tiempo. Hoy Dios está hablando antes de tiempo, hermanos míos. Vamos a inclinar el rostro y vamos a decirle a Dios: he escuchado tu palabra,
Tengo tanto que cambiar, Dios. Tanto que cambiar y tan poco tiempo, Padre. Mas tu Espíritu Santo transforma, dice tu palabra. Mas tu Espíritu Santo nos lleva a cosas nuevas, Dios. Mas tu Espíritu Santo nos fortalece. Mas tu Espíritu Santo nos hace obedecer tu palabra, Dios. Tu Espíritu Santo nos confronta, Señor. Y hoy que nos estás llamando a algo diferente, que tu Espíritu Santo haga una transformación en nuestros corazones, Dios. Oro, Espíritu Santo, por mi vida y por cada uno de tus hijos que están en este lugar, Espíritu Santo. Oro, Espíritu Santo, para que hoy sea un día de decisiones. Hoy sea un día de cambios. Hoy sea un día de entender que tú tienes el control, que el dominio está en tus manos, que no hay nadie como tú, Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo sé que estás aquí. Yo sé que te estás moviendo en este lugar, en esta hora, Espíritu Santo. Yo siento tu presencia en esta iglesia. Siento que tu presencia está redarguyendo en lo más profundo de nuestros corazones. Muévete, Espíritu Santo, muévete. Muévete para que tu pueblo confíe. Muévete, Espíritu Santo. Yo te voy a invitar ahí. Levanta tu manito y dile al Señor, yo quiero ir, Señor. Levanta tu manito y dile, yo quiero ir. Yo necesito de ti. Yo necesito de tu presencia, Padre. Que tu presencia invade este lugar, lo llene nuestros corazones. Y en el nombre de Jesús empieces a transformar, Espíritu Santo. Si no lo has dicho, si nunca lo has dicho, dile ahora, Espíritu Santo, te recibo. Te recibo, Espíritu Santo, ven sobre mí, porque es una promesa. Ven sobre mí y empieza a hacer algo sobrenatural en mí, Espíritu Santo. Porque yo no puedo con mis fuerzas, pero con las tuyas sí, Señor. Te doy gracias. Gracias por esas manos alzadas, Espíritu Santo. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias porque viene un tiempo, Señor, de hechos y no de palabras. Y ahora, Espíritu Santo, delante de ti, tu iglesia. Respalda lo que hoy has dicho con ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Amén, amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El altar está disponible, hermanos míos. Si alguien necesita oración, si Dios ha hablado su vida, el altar está disponible.